Buenos días, compañeros regidores. Y bueno, pues me da gusto, presidente, que en esta mesa mencione la palabra respeto. En esta mesa nunca ha habido respeto. Secretario, sí te pido el favor que si la regidora se expresa, que no sea así, ¿no? Adelante, por favor. El feminismo también hace mucho daño. Cuando me aventaron el dinero. Revócate a tu acción de trabajo solamente. Si no, sabes que si no hay contenido, secretario, yo te pido el favor que se levante la sesión. Bueno, pues muchas gracias. Sí, qué lindo, presidente, de verdad. Bueno, la semana pasada se llevó a cabo una reunión de trabajo para dar atención a su comentario del presidente municipal. ¿Se acuerdan los medios, mis compañeros, que el mes pasado la propuesta de usted, síndico, del Panteón? Entonces, bueno, por el comentario del presidente, porque no fue propuesta, fue un comentario, yo lo tomé así como comentario, respecto al empadronamiento del Panteón San Ángel. A dicha reunión convoqué mediante oficio, aquí tengo el oficio, acá está el oficio, donde convoco mediante oficio a la ciudadana Gemma Galicia López en su carácter de encargada de panteones, al licenciado Juan Urrieta en su carácter de responsable de panteones, según consta el oficio número MTC-13702-16, asignado por el Contralor Arquitecto Silverio Pedro Arenas Ruiz. Aquí tengo, yo le pregunto aquí al Contralor, fue el oficio número 5, el 25 de enero del 2016. Y el Contralor me responde que el responsable es el secretario. Aquí está. Y también al licenciado Héctor Martín Galeana, síndico municipal, a fin de como lo que propuso el presidente, se encargue de los temas legales de dicho procedimiento o del cabildo pasado. Pero bueno, veo con tristeza que únicamente se presentó la ciudadana Gemma Galicia, y que manifestó la falta de material para poder llevar a cabo con los trabajos básicos en dicha área, porque hubo ahí una nota donde pues decía el presidente, sin mi presencia, que yo no había hecho caso al empadronamiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí se le giró el oficio a la encargada de panteones. Recordemos que todos, colegas, ustedes sabemos el artículo 92, somos regidores, no somos encargados, ni mucho menos somos empleados del presidente municipal. Entonces, bueno, aquí está el oficio donde yo le pido el empadronamiento, y pues bueno, pues también la encargada, pues pobre, a la hora de platicar con ella en la mesa de trabajo que llegamos, acá está la mesa de trabajo, con mi puño y letra, acá está todo lo que ella va manifestando, pues todas las necesidades que ella necesita para realizar un padrón. No es nada más girar oficio, porque bueno, somos 70,000 habitantes, entonces la vez pasada hubo una propuesta de que así como giro oficios, pues tendrá que girar también oficios, ¿no? Entonces tendría que ser, pues imagínense, síndico, pues como 70,000 copias, ¿no? Para solamente, pero bueno, le pregunto cuál es el punto de tratar para que ahorita se lo estoy explicando por pasos para que ya ustedes decidan si votan a favor o votan en contra, ¿no? Yo también los he escuchado. Pero ¿cuál es la petición, regidora? Ahí voy, presidente. Preguntamos. O sea, ahí voy. Y bueno, asimismo, para poder llevar a cabo los trabajos de empadronamiento del Panteón Municipal, le solicito al presidente municipal me otorgue el listado de permisos de inhumación que se ha otorgado en dicho desde la creación de dicho panteón. Les recuerdo que el presidente municipal también cumple con funciones de juez de registro civil, quien otorga dichos permisos. Y de acuerdo a lo mencionado, les quiero hacer una pregunta a todos ustedes, a los que votaron a favor: ¿con qué finalidad se pretende que empadrone el Panteón San Ángel? Que otra vez me vuelvan a decir con qué finalidad es el empadronamiento del panteón. Le comento que ese punto fue tratado en la sesión anterior. Bueno, no, nada más quiero para que quede bien asentado, para que también quede, bueno, vayamos en la misma sintonía. Secretario, perdón por intervenir. Bueno, a ver, presidente, a ver, permíteme, pues no he terminado de hablar, permíteme. Pues contestamos porque ellos no te van a contestar, pero yo sí te voy a contestar. Bueno, entonces, por el número, del cabildo pasado, el número 4,
bueno, pues aquí quedó, ¿no? No es justificación, ¿cómo fue ese tipo de, para? La sesión pasada, la finalidad del patrón es precisamente contar con un listado de todas las personas que tienen cosas, que tienen apartados, asignados, o como dicen los ciudadanos que han comprado sus lotes, tengamos conocimiento y también se puede aplicar ahí la ley de ingresos y puedan también hacer su pago de referencia. Bueno, entonces yo creo que quiero entender que el empadronamiento es más recaudatorio que tenerlo en orden y limpio, ¿ok? Bueno, entonces de la mesa de trabajo lo pongo a su consideración para que se lleve un empadronamiento. Digo, la gente no va a llegar, no digo, los ciudadanos no tienen una bolita mágica y no van a saber. Bueno, el objetivo ya lo comentó, que es para aplicar la ley de ingresos y tener un empadronamiento. Ya lo reafirmaron para los medios de comunicación, para que yo no tengo en mis manos ni el recurso, ni me importa ni me interesa tocar un peso, pero bueno. Entonces, bueno, el objetivo ya se mencionó, la difusión, se los dejo a su consideración, a su votación de ustedes, si es a favor o en contra. Bueno, se necesitan 10 lonas para la difusión del empadronamiento, 10 lonas, 10 bardas, difusión en medios periodísticos impresos, el perifoneo, difusión en redes sociales del ayuntamiento, generando progreso, difusión del portal oficial del ayuntamiento. Por eso es lo que yo le estoy solicitando a la mesa de Carreto para que se lleve el empadronamiento. Nada más, es moción de orden, nada más. Que haya objetividad. Por eso es el objetivo. De ahí no tenemos nada que discutir. Aquí está todo. Aquí está toda la evidencia. Y no, discúlpame. O sea, yo no estoy buscando ser regidora. O sea, aquí está la evidencia de trabajo, aquí están las mesas. Aquí está la encargada que se firmó, acá está, bueno, voy a ver. Entonces ustedes digan si sí lo aprueban o no lo aprueban. La difusión de redes sociales, difusión en el portal del ayuntamiento. Número 3, el formato de registro elaborado por el síndico municipal. Dicho formato deberá cumplir con las observancias legales que la sindicatura municipal considere pertinentes a fin de vigilar que se cumplan los lineamientos legales durante la campaña de empadronamiento del Panteón San Ángel. Asimismo, el presidente municipal propuso la participación del síndico municipal, además de como representante legal del ayuntamiento vigile de manera escrupulosa que en la elaboración de los formatos de empadronamiento se cumpla con la debida observancia de leyes y demás ordenamientos legales en dicha materia. 4. También se necesita un pasante de carrera de arquitectura o carrera afín. Dicha persona acudirá al panteón con el dueño del lote para levantar las medidas y colindancias del mismo. Datos que se asentarán en el padrón y el formato de registro mismo elaborado por la sindicatura municipal. Dichos datos servirán para elaboración detallada del plano del camposanto en mención. 5. La oficina temporal, ve que hay una oficina en el Panteón San Ángel que está abandonada, que es como cuarto, bueno, se pretende limpiar para que ahí la encargada y los encargados y los que hagan algún servicio social estén ahí. Y bueno, se atenderá temporalmente en la oficina que se encuentra en las instalaciones del Panteón San Ángel, para lo cual se requiere 4 sillas, material de oficina, los 10 candados, porque también sabemos que están los panteones con una inseguridad, entonces las puertas se quedan abiertas, herramientas arquitectónicas para el levantamiento de las medidas. Y el número 6, duración de la jornada, que la campaña se llevará, digo, si ustedes lo aprueban, así como se han aprobado muchas cosas millonarias aquí en este... Ahí voy, o sea, ya... O suspendemos la sesión siempre. Como siempre, los actos de violencia hacia las mujeres, el no hablar, yo no sé qué les molesta que yo hable. Eso es para la ciudadanía, yo no sé la regidora está poniendo un plan de trabajo. La campaña se llevará a cabo del 22 al 3 de diciembre, en horario de lunes a viernes de 10 a 15, de sábados de 10 a 13, y una vez dando la lectura del presente firman de conformidad 4 de noviembre del 2016, María Rosa de Domínguez, regidora de Nomenclatura y Panteones, y María Gema Polonia Galicia López, encargada de Panteones Municipales. Aquí está, lo dejo a su consideración a la mesa, si lo aprueban, para que haya este presupuesto para que se lleve a cabo el empadronamiento del Panteón San Ángel. Bueno, a la regidora, solamente le recuerdo que el tema fue tratado en la sesión pasada. El Cabildo aprobó por mayoría de votos y en tener que hacer ese empadronamiento.
lo que usted está haciendo considero que es un plan de trabajo y en ese caso tendrá que exponerlo, desde luego, con la sindicatura o con las comisiones respectivas. Por eso se invitó a la mesa de trabajo y el damos por síndico no culminada llegó. la presente sesión, siendo las 11 horas con 54 minutos. A ver, ok, a ver, la petición del presidente. Buenos días Adelante, a por todos. favor. Bueno, quiero entender que aquí la regidora quiere tratar el punto de la sesión pasada en el cual se le solicita se lleve a cabo el empadronamiento de panteones. En esto ella está solicitando unas cuantas lonas, unas cuantas bardas, difusión en medios de redes sociales, medios digitales y perifoneo, por lo que veo. Ella es lo que está solicitando, solamente que se le apruebe. ¿Cuánto pueden costar 10 bardas, 10 lonas? A ver, el de comunicación, donde anda el licenciado Hugo. ¿Cuánto podrían costar 10 bardas, 10 lonas? Usted o el tesorero, que es el que se encarga ahí de la difusión. Yo creo que es muy poco, ¿no? Entonces, ¿me permites? Gracias. Adelante, por favor. Para que entonces, ella lo que está solicitando es que se le apruebe su mínimo recurso, el que ustedes consideren, los que manejan el dinero, para que ella pueda comenzar a trabajar con el empadronamiento. Me parece que piensas ir a trabajar a instalar tu oficina temporal en el Panteón, tú misma con la señora Gema. Ok, eso es lo que ella, Olga, ¿me podrás poner atención, regidora? Digo, o nos compartes el chiste. No soy secretaria, soy compañera y me solidarizo con el género femenino. Regidores. Te lo explico a ti porque no entiendes. Por favor, o me compartes ¿verdad? el chiste. A ver, No, bueno, me pongo a decir porque yo creo que así sí me van a escuchar. Presidente, puedes tomar asiento. Yo creo que es justo que escuchemos a la regidora. Oye, mi presidente, ¿cuál es tu problema? Vete para Bien, acá. suspendemos la sesión. Bueno, señores, No hay orden en esta aquí sesión. los compañeros vienen enviados de la FEPADE para ver tu comportamiento misógino. Esa es la función realmente. Compañeros, la sesión sigue. Compañero mío, ¿también te retiras? Bueno, yo creo que no te aprueban tus medios para trabajar, no vas a poder trabajar en el padrón.